Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase de química. En la clase de hoy lo que vamos a ver son los tipos de enlace. Existen tres tipos de enlace: enlace iónico, enlace covalente y por último enlace metálico. Vamos a empezar viendo ahora el enlace iónico. Para ello tenéis que saber qué átomos son metales y qué átomos son no metales. Hago un boceto en la tabla periódica y os digo. Vale, este es un boceto de la tabla periódica. La vamos a dividir en dos partes. Desde el boro, desde debajo del boro, haremos una escalera e iremos haciendo una escalera así hacia abajo. Todos estos de aquí son no metales. Y todos estos de aquí serán metales. Entonces, según cómo se combinen, van a dar lugar a los diferentes enlaces. Empezamos ya con el enlace iónico. En el enlace iónico lo que pasa es que se van a unir un metal y un no metal. ¿De qué forma se van a unir? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, como metal el sodio y como no metal el cloro. Lo que va a pasar es que el sodio, como es un metal, va a tender a perder un electrón, ¿vale? Los metales tienden a perder un electrón para quedarse con la configuración electrónica del gas noble más cercano, para completar el octeto electrónico. Al fin y al cabo, si los metales pierden electrones, este sodio se va a quedar con una carga positiva, ¿vale? Porque si pierdes un electrón, te quedas con un exceso en una carga positiva. Al cloro, a los no metales, les pasa justamente lo contrario, tienden a ganar electrones. El cloro, con un electrón que gane, ya tendrá la configuración electrónica del gas noble más cercano, es decir, llegará a los 8 electrones en la capa de valencia. En una carga negativa. Entonces se queda como anión el cloro. Y ahora, cuando este ha perdido el electrón y este lo ha ganado, tienen cargas diferentes, de signos opuestos, y las cargas de signos opuestos se atraen. Entonces estos, por fuerzas electrostáticas, se van a unir. Y se va a quedar como cloruro de sodio. Lo que va a pasar es que se van a unir muchos sodios y la misma cantidad de cloros, porque es 1 a 1, ¿vale? Aquí es como si hubiera unos. Pero esto no lo ponemos. Entonces, por cada uno de sodio que haya va a haber uno de cloro. Y van a formar al final redes iónicas. No van a estar sueltos, no va a haber un sodio y un cloro, solo algo así, no. Sino que van a formar redes. Muchos sodios y muchos cloros. Aquí están en proporción 1 a 1, pero puede ser que estén en proporción 2 a 1. Por ejemplo, como el magnesio tiene valencia 2, este 2 vendría aquí, y como el cloro tiene valencia 1, este 1 vendría aquí, pero el 1 no lo ponemos. Entonces se quedaría como 2 cloros por cada magnesio. Por cada magnesio que haya, habrá 2 cloros. Y se van a poner y se van a unir otra vez en redes iónicas. ¿Qué ocurre? Las redes iónicas están en estado sólido, pero si nosotros introducimos estas redes iónicas en un compuesto polar, en un compuesto que tenga cargas positivas y negativas, aunque sean parciales, como es el agua, estas cargas parciales positivas y negativas van a ir asociándose a estos iones y nos van a separar de la red. Por tanto, al final nos quedaremos con que en disolución lo que va a haber son iones. Si esto lo echamos en disolución, al final va a haber iones sodio con carga positiva e iones cloro. Esto en disolución. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En estado sólido no pueden conducir la electricidad, puesto que estos electrones, digamos que no tienen mucha movilidad. Sin embargo, en disolución sí que la van a transmitir, puesto sí que hay electrones que tienen una mayor movilidad. Al fin y al cabo, la corriente eléctrica son electrones en movimiento. Pues si los electrones están relativamente sueltos, relativamente libres, esa corriente eléctrica, ese movimiento de electrones se puede producir. Sin embargo, si los electrones no están tan libres, no se va a poder producir movimiento de esas cargas negativas y entonces no transmitirá la electricidad. Otra cosa importante que tenéis que saber del enlace iónico es cuál es más estable, qué red es más estable. Lo primero que vamos a mirar, borro este momento, como decía, lo primero que vamos a mirar es la carga. Cuanta mayor carga tenga, mayor estabilidad. Si aquí veis, este sodio tendría una carga positiva y el cloro una negativa. Aquí, sin embargo, el magnesio tiene 2 cargas positivas y el cloro una negativa. Como veis, la carga de este compuesto va a ser mayor. Este tiene 2 cargas positivas, ¿vale? Este solo una, pero aquí solo tienen una y una. Por tanto, el cloruro de magnesio es más estable. Y ahora nos falta decir por qué. Si esta carga es mayor, este es más estable. Es lógico que si la carga es mayor, la atracción va a ser mayor. Si la atracción es mayor, es lógico
es lógico que ese compuesto sea más estable. Ahora vamos a ver qué ocurriría si tenemos el cloruro de sodio, por ejemplo, y el cloruro de potasio, que tienen la misma carga, ¿vale? Cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Cloruro de sodio, como ya hemos dicho, el sodio con una carga positiva, el cloro con una negativa. Y aquí, potasio con una positiva, cloro con una negativa. ¿Qué ocurre ahora? En este caso, los iones de sodio son más pequeñitos que los iones de potasio y los de cloro son los mismos. Entonces, cuanto más grandes sean, menos estables son, puesto que mayor va a ser el radio, ¿vale? Y entonces, si mayor es el radio, menos es la atracción. Es lógico. Mayor radio, más distantes, menos es la atracción. Y por tanto, menos estables son. Es decir, este que tiene átomos mayores, más grandes en radio, va a ser menos estable que este. Os cuento esto porque a veces sale en algún ejercicio de selectividad, que digamos que enlace iónico es más estable. O que red iónica, mejor dicho, es más estable. Bueno, pues hasta aquí los enlaces iónicos. Vámonos ahora a ver el enlace covalente y en qué difiere del enlace iónico. En el enlace covalente lo que ocurre es que se unen dos no metales, dos átomos que se encuentran en estas posiciones de la tabla periódica. No metal más no metal. Por ejemplo, se puede unir un cloro con otro cloro. Y lo que ocurre en el enlace covalente es que van a compartir electrones, muy importante, ¿vale? Estos se unen para formar compartiendo electrones. Ahora os explico. ¿Qué ocurre? El cloro en su última capa, en la capa de valencia, tiene 7 electrones. Si lo sabéis, el cloro, que está en el grupo 17, acabará en S2P5. ¿Eso qué significa? Que en su última capa, en la capa de valencia, tiene 2 y 5, 7 electrones. Entonces los voy a dibujar alrededor del cloro. 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Y el otro cloro lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para ser más estables, los átomos tienden a llenar hasta 8 electrones su capa de valencia, es decir, la última capa. Y estos solo tienen 7. Entonces, para ser más estables, lo que van a hacer es compartir estos electrones. Y ahora ya sí, si los comparten, este de aquí tendrá 8, porque ha compartido estos 2 electrones, ha compartido uno con este, y este ha compartido uno con él. Y este cloro de aquí tendrá 8 electrones, también contamos estos dos. Los dos que comparten los contamos, ¿vale? Y así ya llegarán al octeto electrónico compartiendo electrones, es decir, en un enlace covalente. Esto realmente es un inicio de la estructura de Lewis que veremos en otro vídeo. También un enlace covalente también puede ser, por ejemplo, unos que no sean iguales, en vez del cloro y el cloro, por ejemplo, el metano. ¿Vale? El hidrógeno, que lo tuvimos aquí en la tabla periódica, sabemos que es un no metal, ¿vale? Entonces, el cloruro de metano también es un enlace covalente. Aquí hay una excepción, y es que el hidrógeno solo es estable cuando tiene 2 electrones en su capa de valencia, porque si lo sabéis, el hidrógeno que tiene un electrón tiene configuración electrónica 1s1. Si comparte otro electrón con el carbono, llegará a ser 1s2. Que esta es la configuración electrónica del neón, ¿vale? Un gas noble, porque es que el siguiente que es el 2s2, el siguiente que se llena, el siguiente orbital. No hay 1p2, 1p6. Entonces, con el 1s2, el hidrógeno ya se quedaría tranquilo, ya se quedaría muy estable. Entonces, en los enlaces covalentes ya no ocurre como en las redes iónicas. En los enlaces covalentes lo que se forman son moléculas, no se forman redes. Es decir, se forma una molécula de cloro, de dicloro. Entonces, esto quiere decir cloro con cloro. No hay más cloros, ¿vale? Y si hay más cloros, son más moléculas de cloro. ¿Vale? Pero no están unidos estos cloros con estos por enlaces covalentes. Están unidos por otro tipo de enlaces, que veremos también, eso ya va para otro vídeo, que si no este se me hace muy largo, por otro tipo de enlaces. Pero estos enlaces son débiles, ¿vale? Estos enlaces son más débiles que el enlace covalente. El enlace covalente es muy fuerte. El siguiente, el enlace iónico, ¿vale? El enlace de las redes iónicas. Y el siguiente ya este. O sea que estos son bastante débiles. Luego los vemos, ¿vale? Porque esto nos vale para explicar también las temperaturas de fusión que también nos piden en muchos exámenes de selectividad. Vale, pues ya tenemos el enlace covalente. Vámonos ahora al enlace metálico. El enlace metálico es característico de los metales que tienen pocos electrones en su capa de valencia.
Entonces lo que ocurre es que ceden esos electrones, se quedan como cationes, y esos electrones los ceden a una nube de electrones. Vamos a ver un momento. El enlace metálico entre metales. Por ejemplo, el sodio. Muchas moléculas de sodio lo que hacen es ceder electrones y quedarse con carga positiva. Y lo que ocurre es que esos electrones los van a compartir en una nube de electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Que los metales conducen muy bien la electricidad. La electricidad ya hemos dicho que son cierta libertad, es muy fácil que esa electricidad pase a través de ese compuesto de sodio. Esto pasa con muchos metales, con muchos otros, como por ejemplo el hierro, el cobre, el magnesio, etc. Perfecto, pues ya hemos visto los tres tipos de enlaces. Ahora en muchos ejercicios nos piden cuál de estos tiene mayor temperatura de fusión o cuál de estos tiene mayor temperatura de ebullición. Entonces vamos a resolver solamente eso, vamos a ver cuál tendría más temperatura de ebullición o menos y ya acabamos con el vídeo. Entonces, si nos piden cuál tiene mayor temperatura de fusión, mayor temperatura de fusión significará que cuál pasa más tarde, que cuál se necesita una mayor temperatura para fundirlo, es decir, para pasar de sólido a líquido. ¿En cuál se necesita más temperatura para fundirlo, para llegar de sólido a líquido? Que es lo mismo que si nos pidieran mayor temperatura de ebullición, porque es que cuál necesita más temperatura para pasar de líquido a sólido. Es lógico que si nos cuesta más pasarlo de sólido a líquido, también nos costará más temperatura pasarlo de líquido a gas. Cuál tiene mayor temperatura de fusión será el que más fuertes sean sus enlaces. Entonces, aquí nos encontramos con los enlaces de la red iónica. Aquí lo que nos encontramos son con enlaces entre moléculas, puesto que si nosotros rompemos los enlaces entre las moléculas de agua o los debilitamos, lo que va a ocurrir es que enseguida se van a fundir. Si nosotros debilitamos estos enlaces, ojo, el enlace covalente, este enlace de este hidrógeno con este oxígeno, ahora estamos con el agua, ¿vale? Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los enlaces en esta molécula entre ellas son muy fuertes, pero los enlaces de esta molécula con esta no son tan fuertes. ¿Vale? Estos enlaces son más fáciles de romper. De hecho, de estos tres, son los más fáciles de romper. Por tanto, la temperatura de fusión o de ebullición de este va a ser el menor, porque enseguida los vamos a romper y a una temperatura menor vamos a poder pasarlo a líquido y después a vapor de agua o a estado gas. Entonces, este va a ser el que tenga menor temperatura de fusión o menor temperatura de ebullición. Después, ¿qué ocurre? Los enlaces de la red iónica son más débiles que los enlaces metálicos. ¿Eso qué significa? Significa que este va a fundirse o va a ebullir bastante antes que los metales. Por tanto, este será el siguiente que va a fundirse o a ebullir. Y por último ya están los metales. Estos enlaces son muy fuertes, ¿vale? El enlace metálico es muy fuerte, es muy difícil separar esta red. Por tanto, estos van a ser los que tengan mayor temperatura de ebullición o de fusión, puesto que hace falta más temperatura, más calor para conseguir que se funda. Y ya no os cuento si lo queremos pasar a estado vapor. Entonces, este va a ser el que mayor temperatura de ebullición tenga y de fusión. Después va a venir los enlaces iónicos y por último los covalentes. Vale, pues yo creo que ya hemos cubierto casi todo. Lo que nos queda lo veremos en otro vídeo, como por ejemplo las estructuras de Lewis. Vale chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayáis entendido y ya sabéis, cualquier cosa me podéis dejar un comentario y en cuanto tenga un rato os contesto lo más rápido posible. Hasta el próximo vídeo. Un minutito voy a colocarlo en la plataforma, ¿eh?
Muy bien. ¿Se escucha? Sí, profesor. Se Hola, escucha. hola, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Muy bien. Entonces seguimos acá. Acá estás. Muy bien, enlace químico. Hoy día vamos a tratar de hacer dos temas que tratan sobre la parte de enlaces químicos y también tabla periódica. ¿Ya? Una idea general. Tenemos enlace químico, en primer lugar, son fuerzas que mantienen unidos a los átomos entre sí para formar moléculas o iones. Bueno, ya como ustedes escucharon la idea de enlace químico, entonces ya esto de acá se le va a hacer un poco más fácil, ¿no? La explicación. Son de tipo eléctrico, algunos se forman por enlace, cuando forman enlaces van a desprender energía. La distancia en la que se colocan los átomos es la que se desprende mayor cantidad de energía, depende de la distancia que haya, produciéndose una máxima estabilidad cuando se llega a ese enlace químico. ¿Eh? Otra de ellas, ¿por qué se unen los átomos? Depende del tipo de enlace que tenga, depende también de la configuración electrónica, los números cuánticos, que me indican las propiedades tanto físicas como químicas de que debe tener un átomo, ¿no? Estos átomos generalmente tienden a tener la configuración electrónica de un gas noble, o sea que tengan 8 electrones, salvo algunos, ¿no? Salvo algunos, por ejemplo, el helio, que almacena 2 electrones, ya sea ganando o perdiendo electrones, ya sea compartiendo electrones o ya sea cediendo electrones, ¿no? Eso lo vamos a ir viéndolo conforme pasamos la explicación. Generalmente se trabaja con los electrones más externos, ¿no? Los que comúnmente se les llama electrones de valencia. Y estos electrones son los que son los responsables de esta unión, ¿no? Y que se utiliza bastante en la parte de estequiometría. Algo importante que nosotros debemos también tener en cuenta acá, espera un minuto, ¿sí? Algo importante que nosotros debemos tener en cuenta acá es que estas uniones que se dan nos sirven bastante en la parte de estequiometría para hacer cálculos estequiométricos, valga la redundancia, ya sea en gramos, en moles, atomogramos, moléculas, volumen. Y para ver que te digo, el equilibrio que tiene que haber entre los reactantes y los productos. De esta manera va a haber se cumple con la ley que sostuvo también Lavoisier y sostuvo Einstein, ¿no? Que la masa no se crea ni se destruye, permanece constante en el universo, ¿no? O si no, la masa de los reactantes va a ser igual a la masa de los productos.
Entonces, acá tenemos un gráfico en el cual me está indicando que hay electrones que están dispersos, como cargas positivas o negativas, que han ganado o perdido electrones, ¿no? Y ahí tenemos las clases de enlace químico. Si damos una visión, tenemos lo siguiente. Hay mucho más, ¿eh? Hay enlace iónico, donde hay diferencias de electronegatividades, donde hay una atracción electrostática. Si hay atracción electrostática, entonces uno gana y el otro pierde electrón. Cuando hay enlace covalente, hay compartición de pares de electrones. Puede ser un enlace covalente polar o un enlace covalente apolar. Pero también tenemos un enlace, en este caso, que puede ser enlaces múltiples, donde hay enlace simple, enlace doble y enlace triple. Generalmente para compuestos orgánicos, donde tenemos los alcanos, los alquenos, los alquinos, ¿no? También estos enlaces covalentes son aquellos que me indican pues que se trata generalmente con no metales. El enlace metálico ya usted se ha escuchado dentro del video, donde hay un mar de electrones que están en la parte superficial y esto de acá tienden a perder. O sea, y esto es lo que hace de que, vamos a decir, haya ese flujo de electrones en movimiento donde conduzcan la electricidad, tenga brillo característico, etc. Hoy día lo vamos a ver. Estos tipos de enlaces es lo que me va a dar lugar a las propiedades tanto físicas como químicas de los elementos, ¿no? Entonces, el tipo de enlace tenemos el iónico covalente metálico. Los iónicos son sólidos tipo, también algunos que son cristalizados. Los covalentes son sustancias moleculares, como por ejemplo pueden estar en sólido, líquido, gas. Algunos son sólidos formando una red covalente. Tenemos el cuarzo, por ejemplo, el diamante. Sólidos metálicos tenemos el cobre, el iridio, hierro, oro, plata, etc., ¿no? Dentro de los sólidos iónicos tenemos sal común, por ejemplo. La sal que nosotros consumimos es el sal común. Mira, pero acá tan importante es, por ejemplo, el sodio es un metal. El sodio es un metal blando, pero el cloro es un gas y ambos son peligrosos. Pero cuando se unen, bien, tenemos la sal común. Y nosotros lo consumimos la sal común todos los días, ya sea por ejemplo, en nuestro almuerzo, en desayuno, un almuerzo o una cena. Imagínate un almuerzo que no contenga sal tu comida. O sea, lo consumimos todos los días. Por supuesto, en pequeñas proporciones, ¿no? Pero ahí está la sal común. Pero separados son súper peligrosos. Tipo de enlace químico ya hemos visto, ya tiene usted la idea. Ahí tenemos enlace iónico, donde forma red iónicas. Tenemos características, propiedades importantes. Son sólidos cristalinos, puntos de fusión elevados. El punto de fusión es el estado sólido, pasa al estado líquido, ¿no? Puntos de fusión elevados, puntos de ebullición elevados. El estado líquido pasa a gas o vapor también, ¿no? Solubles en agua, ¿sí? Por ejemplo, la sal es soluble en agua. ¿Se dan cuenta? Conducen la electricidad cuando están fundidos, cuando están sólidos, no. Cuando está fundido o cuando está disuelto en agua, son buenos conductores de la electricidad, o cuando están en disolución. No conducen la electricidad en estado sólido. En cambio, en el enlace covalente, tenemos, por ejemplo, un enlace covalente, moléculas simples. Por ejemplo, tenemos el metano. ¿El metano dónde está? El metano, etano, propano. El propano, por ejemplo, es el gas de cocina. El metano es el que viene, el gas natural, el gas de camisea, por ejemplo. Ya, ese contiene ¿cuánto es? Un 90% de gas metano. Cuando tenemos residuos sólidos, en otras palabras, la basura, residuos sólidos, cuando se comienza a descomponer, ese mal olor que hay es el metano. Que también hay otro tipo de olores, ¿no? Que ahí tenemos azufre, que se percibe un olor a huevo
podrido. Y cuando tú percibes el olor a huevo podrido, es que contiene azufre. Y esto está dentro de la descomposición generalmente de compuestos orgánicos, ¿no? El enlace covalente fundamentalmente son líquidos y gases, también hay sólidos. Punto de fusión, los puntos de fusión son muy bajos. Puntos de ebullición también son bajos, comparados con las anteriores son altos, ¿no? Insolubles en agua, son insolubles en agua, no conducen la electricidad. Otro, tenemos moléculas gigantes, cuando tenemos el diamante, pues el diamante viene a ser, son sólidos, es el carbono en sí, es un tipo de carbono. El carbono, ya vamos a ver que el carbono se subdivide en varias cosas, cristalizado y no cristalizado, por ejemplo. Ya lo vamos a ver hoy, en el transcurso de las clases. Son sólidos, punto de fusión elevado, miren qué tal cambio, punto de ebullición elevado, la solubilidad conductiva varían de una sustancia a otra, ¿no? En cambio, el enlace metálico forma una red metálica. Tenemos la plata, el oro, el cobre, el hierro, el zinc, cuando están solos. Son sólidos cristalinos, miren, son dúctiles y maleables, puntos de fusión elevados, puntos de ebullición también elevados, insolubles en agua. Es como si pusiera un clavo, por ejemplo, un clavo lo coloco en el agua. ¿Es soluble? No es soluble, ¿se dan cuenta? No es soluble. Enlace iónico electrovalente donde hay transferencia de electrones. Son fuerzas de atracción electrostática entre iones que se formaron por la transferencia total de electrones originados entre un metal que es electropositivo y un no metal que es electronegativo. Tenemos el litio, por ejemplo, transfiere su último electrón que está en la última capa, luego transfiere al flúor. De tal manera que el litio va a tener la configuración electrónica del helio y el flúor la configuración electrónica del neón. O sea, se convierte en gases nobles. También tenemos que tener en cuenta que se trata de elementos cuya diferencia de electronegatividad es grande, o sea, es mayor que 1,7. Ese es el más común, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Ese sodio, por ejemplo, transfiere su electrón al cloro, ¿no? De esta manera va a ser mucho más estable, donde ya se estabiliza lo que hemos estado hablando, ¿no? Sobre el cloro, que es un gas, y el sodio, que es un metal blando, ¿no? Y va a formar un cristal que lo consumimos, ¿no? Otro, ¿qué te puedo decir? Otra forma de verlo también acá, ese enlace químico es de esta manera, ¿no? Que forman, que te digo, cristales. Generalmente los compuestos iónicos poseen una estructura cristalina, independiente de la naturaleza que sean. Por ejemplo, como le decía, el cloro es gas, no es cristalino, pero cuando se forman un cristal. Por lo tanto, esto hace que cuando ya tengas el producto terminado, van a tener propiedades totalmente diferentes, ¿no? Muy características de los enlaces iónicos, ¿no? El sodio se transfiere un electrón al cloro, por lo que este queda con carga negativa, ¿no? Entonces, se unen. La unión de ese enlace es fuerte, pero cuando ya se unen, ya está ya como enlace químico, como un compuesto químico, simplemente ya llega a ser mucho más estable. Bueno, esto de acá es un ejemplo más o menos muy figurativo, donde, por ejemplo, el sodio pierde y el cloro es el que gana, ¿no? Claro. Las propiedades de los compuestos iónicos, podemos decir que son sólidos de estructura cristalina, son duros y quebradizos, tienen alto punto de fusión y de ebullición debido a la fuerte atracción entre los iones. Hay solubilidad en disolventes polares e insolubilidad en disolventes apolares. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero sí lo hacen cuando se hayan disueltos o cuando están fundidos, ¿no? También hay una clasificación de los enlaces covalentes, ¿no? Pero en forma general, miren, el enlace iónico
Si tú enfocas de acuerdo al aumento de electronegatividad que tenga, tenemos lo siguiente. Si es mayor que 1,7, decimos que es enlace iónico. Pero si está dentro es menor que 1,7, es enlace covalente de forma general. ¿Ya? En la covalente polar. Pero si es menor igual de que 0,4, es enlace covalente no polar. ¿Se dan cuenta? Y profe, ¿cuándo es polar y cuándo no polar? Polares, ya vamos a ir viendo, polares cuando tiene... Los enlaces covalentes en primer lugar se dan con no metales. Polar, su mismo nombre lo está indicando, polos. Polar, cuando tiene un enlace, son enlaces, son elementos diferentes, no metálicos. Enlaces no polares son elementos iguales. Vamos a ver después, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos enlace covalente polar y enlace iónico. Y así va en ese orden. Enlace covalente comparte electrones, enlace covalente polar. Hay una transferencia parcial de electrones, no los comparte, pero no los elimina totalmente. En cambio, en enlace iónico sí hay transferencia de electrones. Enlace covalente. Tenemos, por ejemplo, enlace covalente polar. Mira, ahí cuando son elementos iguales, cloro, por ejemplo. Están formadas por pares de electrones compartidos. Un átomo puede completar su nivel de energía exterior compartiendo electrones con el otro átomo, ¿no? Ahí tenemos. Pero también hay enlaces que son elementos diferentes, no metálicos. Por ejemplo, tenemos el metano, el agua. Ahí tenemos lo siguiente. Enlaces covalentes polares y no polares. Estos dos tipos de enlaces covalentes, los polares y no polares, indica el enlace polar se forma cuando los electrones son desigualmente compartidos entre dos átomos. Los enlaces polares covalentes ocurren cuando un átomo tiene una mayor afinidad hacia los electrones con el otro átomo, ¿no? El enlace polar generalmente covalente pasarán, en este caso, para cuando se enlacen, un mayor tiempo alrededor del átomo que tiene mayor afinidad hacia los electrones, ¿no? Ahí vamos a ver cuál es cuál. Es ahí donde entra ya el momento dipolar. En cambio, los enlaces no polares, ahí tenemos, por ejemplo, el cloro, el nitrógeno, el hidrógeno. Son no metales, pero que están formando enlaces covalentes no polares, porque se trata de elementos iguales, no metálicos. Profesor, también podemos hacer, ¿qué te digo? Enlaces covalentes no polares cuando hay una simetría. El metano, por ejemplo. El metano hay una simetría, porque tengo el carbono y en la parte de la cruz, por decir, tenemos el hidrógeno, pero tienen la forma que te digo, tienen los enlaces y los ángulos equidistantes, todos iguales. En cambio, en el agua no. En el agua es un enlace covalente polar. ¿Por qué? Porque mira, tenemos los hidrógenos que están por debajo y todo ese espacio vacío es otro ángulo. ¿Te das cuenta? Son enlaces covalentes polares. Acá tenemos los enlaces covalentes no polares, es decir, enlace simple, hidrógeno, cloro, fluor. Enlace doble, ya tenemos un enlace múltiple, un enlace doble. También hay un enlace triple, por ejemplo, el nitrógeno. Ahí tenemos, mira acá. Enlace sencillo, enlace doble, enlace triple, ¿no? Hay características de los enlaces. Enlace simple, porque solo comparte un par de electrones. Doble cuando comparte dos pares de electrones. Triple cuando comparte tres pares de electrones. Ahí tenemos. La direccionalidad y fragilidad de los enlaces covalentes. Una de las características del enlace covalente es su direccionalidad, la cual hace referencia al ángulo formado entre los átomos enlazados. Su fragilidad se debe principalmente a que cuando el sólido es golpeado, los enlaces prefieren romperse a dañar el ángulo formado. ¿Se dan cuenta? Entonces ocurre dentro de la parte interna de los átomos no metálicos.
La conductividad eléctrica son en pequeñas cantidades. Pero imagínate que yo tenga un enlace iónico, ahí, una sustancia iónica, lo disuelvo, conduce la corriente eléctrica. Si yo tengo un enlace covalente polar, forma polos parcialmente, conduce la corriente eléctrica, pero pequeñito. Pero si yo tengo un enlace covalente no polar, su mismo nombre lo está indicando, no forma polos, entonces no conducen la electricidad. Depende de cómo es, ¿no? Punto de fusión, fusión en este caso son bajos. Y depende también de, en este caso, por ejemplo, si se trata de enlaces covalentes, en este caso simples, y el otro que hay enlaces covalentes que son moleculares. Por ejemplo, el diamante. En el diamante sí tiene un alto punto de fusión, ¿no? Tiene un alto punto de fusión. Regla del octeto. La regla del octeto. Espera un minuto. Un minutito. Listo. Se dice regla del octeto que tiene que cumplir con la configuración electrónica de un gas noble, ¿no? En lo posible. En algunos cumple, en la mayoría, y en otros casos hay excepciones, como en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, cumple la regla del octeto. El carbono cede un electrón y el flúor también, comparten esos electrones. De acuerdo que ambos se ayudan. El flúor completa su octeto y el carbono también, por ambos lados. ¿Qué tipo de enlace sería? ¿Covalente polar o apolar? ¿Ustedes qué dicen? Hola. ¿Qué tipo de enlace sería? Polar. Polar. ¿Ah? Apolar, profesor. Polar. Polar. ¿Por qué apolar? Apolar, profesor, polar, porque hay orden. Simetría. Bien. Porque hay una simetría. Profesor, Profe, pero tienen elementos diferentes. Está bien, pero hay una simetría. De momento que hay una simetría, uno va así, y el otro va así. Entonces van a ser igual a cero. La parte vectorial. ¿Te das cuenta? Ejemplo de inorgánicos. Hay compuestos orgánicos e inorgánicos, pero también tenemos los inorgánicos. Por ejemplo, tenemos el CO2, el dióxido de carbono. Pregunta, ¿es polar o apolar? El CO2. puede ser apolar, profesor. Polar. Apolar. En cambio, si yo tengo el cianuro de hidrógeno o ácido cianhídrico, Polar. el veneno, Polar. este que es polar. ¿Se da cuenta? Mira, ahí nomás. Pero así. Todos tienen la configuración electrónica de un gas noble, o sea, cumple su octeto, salvo algunos. Por ejemplo, es alguno, el hidrógeno, por ejemplo, es, en este caso, cumple su dueto. Orgánicos, hay compuestos orgánicos que cumplen también, mira, tiene que cumplir su octeto. Pero sabe, el hidrógeno siempre cumple su dueto, ¿no? Ahí tiene que cumplir la famosa tetravalencia, ¿no? Tenemos enlace doble, eteno o etileno, enlace triple, etino o acetileno, ¿no? El término de electronegatividad, que lo vamos a ver en tabla periódica también, viene a ser la capacidad que tiene un electrón de atraer electrones, ¿no? Un elemento es más electronegativo cuando atrae electrones. Un elemento es más electropositivo cuando libera electrones. Los no metales tienden a atraer electrones. Por eso generalmente los no metales tienden a captar. En cambio, los elementos electropositivos, los metales, tienden a liberar, a perder electrones. Por eso son electropositivos, ¿no? La escala de electronegatividad vemos que hay de izquierda a derecha, aumenta de arriba hacia abajo, en este caso también, vamos a ver,
litio, sodio, disminuye. ¿Listo? Entre más grande sea la diferencia de electronegatividad entre átomos enlazados, es más polar, ¿no? Que tiende a convertirse a iónico, a tender a perder esos electrones. Cuanto más grande sea la electronegatividad. Ya hemos visto esa flechita, ¿no? Mira, un dato importante. Enlaces no polares conectan dos átomos de la misma electronegatividad. Por eso es igual a cero, ¿no? Su diferencia, ¿no? Se trata de elementos iguales, ¿no? No metálicos. En cambio acá no. Hay una diferencia de electronegatividad, ¿ves? En algunos casos. Tenemos un dato importante. Los enlaces covalentes coordinados rotativos es cuando uno de ellos tiene la capacidad de prestar 1, 2, 3 o más pares de electrones. Por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno tiene un par de electrones que está libre, no sabe qué hacer, y no completa su octeto. Entonces le dice, hey, hidrógeno, mira, yo te presto un par de electrones. ¿Para qué? Para que tú tengas tu dueto que tú necesitas, pero yo también tengo mi octeto contigo. Y ahí forma el ion amonio. ¿Te das cuenta? A otra forma, tenemos el ácido nítrico, por ejemplo, donde esos dos rayitas, por ejemplo, está indicando que se doble enlace, y hay un enlace covalente coordinado rotativo, donde el nitrógeno, por ejemplo, tiene un par de electrones que le sobra, y le transfiere, no lo transfiere, le presta al oxígeno para que complete en este caso, su octeto, ¿no? Le falta un enlace. En el oxígeno, en la parte izquierda, faltan 2 puntitos ahí, en la parte de abajo. Para que con esos 2 puntos que tiene el nitrógeno, lo preste y complete su octeto, ¿no? Enlace de átomos de azufre, por ejemplo. El azufre con el oxígeno, por ejemplo, tiene un doble enlace, se le llama el ácido, o si no, espérate, óxido ácido hiposulfuroso. Esa es una forma de llamarlo, o si no, se le llama anhidrio hiposulfuroso también. El SO2, mira, acá está la forma. Mira, es un enlace covalente polar. El azufre le presta un par de electrones para que complete su octeto el oxígeno. Pero el azufre también tiene su octeto. 2, 4, tenemos el doble enlace, más abajo 2 más, y la flecha sería 2, sería 8, cumple su octeto. El SO3, el trióxido de azufre o anhidrio sulfúrico. Ahí está. Tiene 2 enlaces covalentes coordinados dativos. Esa flechita que te está indicando son los enlaces dativos. La flechita. Ya hemos visto la diferencia que hay entre compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos, o iónicos y compuestos covalentes. Ya hemos hecho la diferencia, donde generalmente los iónicos conducen la electricidad en forma general, los covalentes no. Ya hemos visto esta parte. Excepciones de la regla de octeto, hay algunos que no tienen, vamos a decir, tienen demasiado los electrones y otros tienen pocos electrones. Por ejemplo, tenemos el trifluoruro de boro. ¿Es un enlace? ¿Qué tipo de enlace es? El boro actúa No metal. no metal. El boro es no metal y el flúor es no metal. Entonces, tiende a ser un enlace covalente. Estamos. Si enfocas ahí también, espérate, no llega al octeto, el flúor completa su octeto, pero el boro no. Es una excepción. No todos forman su octeto. En la mayoría de los casos, sí. Bueno, su forma sería de esta manera, ¿no? En el espacio, como se vería, ¿no? Tenemos acá el pentacloruro de fósforo. Mira, son no metales, ¿eh? Ya. O sea, ahí ya sobrepasó su octeto, ¿eh?
Se le llama un octeto extendido, ¿no? Enlace metálico, en este caso, es exclusivo del metales nada más. Donde en este caso los electrones de valencia son muy débiles y se mueven con esa libertad, como un fluido, como un río a través del metal. Los metales, en este caso, cuyos electrones tienen menos fuerza, son los mejores conductores de la electricidad. Por eso, esos electrones están en la parte superficial de los metales exclusivamente. Y eso hace que tenga algo característico, ¿no? De que tenga lustre, tenga brillo metálico, tenga conduzca la corriente eléctrica, etcétera, ¿no? Además, hace que sea dúctil, sea maleable, en ciertos casos los metales, ¿no? Tú le das la forma que queda más conveniente, ¿no? Conductividad eléctrica se da por la presencia de un gran número de electrones movibles, buenos conductores de calor también, y de la electricidad. Si tienen brillo, punto de fusión y ebullición que son muy altos, necesitas altas temperaturas para fundirlas, ¿no? Son maleables, son dúctiles, forma hilos, forma láminas. También tienen el término de la tenacidad y deformabilidad. Se pueden deformar para darle forma que tú veas más conveniente. Tenacidad, o sea, resisten estos golpes, ¿no? Son muy tenaces, fuertes. Como vemos, entonces los enlaces metálicos son más fuertes que los enlaces iónicos cuando se someten a una fuerza, ¿no? Si enfocan ustedes en el enlace metálico, simplemente sufre una deformación nada más. En cambio, si tú tienes enlace iónico, esto ya se rompe por la misma, por la misma fuerza, ¿no? Que se tiene. Generalmente el enlace metálico es exclusivo, como le decía, de los metales. Y es la característica principal para que haya las aleaciones. Estas aleaciones es lo que nosotros utilizamos especialmente en la parte de tecnología de materiales, ¿no? Y ahí tenemos algunas aleaciones metálicas. Por ejemplo, tenemos el acero, ¿no? El acero es hierro y carbono, por ejemplo. Ahí también tenemos diferentes tipos de aceros. Tenemos el acero común y corriente y el acero que te digo, inoxidable. Su mismo nombre lo está diciendo, inoxidable, no se oxida tan fácilmente, ¿no? Acá tenemos clavos, cadenas, rieles, vigas, cuchillos, etcétera, ¿no? También tenemos el cromado, por ejemplo, níquel, en fin, esas aleaciones que hay, ¿no? Esto de acá lo vamos a estudiar bastante, pues. Miren, aleaciones. Por ejemplo, tienes el pieltre, que viene a ser una aleación de estaño, cobre, bismuto y antimonio. Es muy empleado usted ha visto en los utensilios de cocina, ahí está, el pieltre. Las hojas para rasurarse, ¿no? Es cromo y platino, por ejemplo. Las amalgamas, tenemos un metal, el zinc y plata, por ejemplo, y mercurio, por ejemplo. Esto ya no se utiliza, por supuesto, ¿no? Pero anteriormente se utilizaba, ¿no? Aleaciones. El oro, aire 18, cuanto mayor quilataje tenga, quiere decir que tiene mayor cantidad de oro, ¿no? Cuando menos quilataje tenga, quiere decir que está mezclado con otros elementos metálicos, por supuesto, ¿no? Modelo más de electrones los electrones es lo que me indica que están deslocalizados. Esa deslocalización es lo que me va a dar, es exclusivamente de los metales, ¿no? Que conducen la corriente eléctrica. Ahí tenemos ese mar de electrones.
Y eso es lo que hace que sean buenos conductores eléctricos, ¿no? Y es ahí donde tenemos también los conductores metálicos, los semiconductores, y esto está en función de la temperatura, ¿no? Y ahí también tenemos los superconductores, que ya a ustedes como trabajo se les va a dar para que de esta manera hagan la explicación respectiva. Acá nosotros también vamos a verlo en forma muy detallada cuando lleguemos a la parte de materiales metálicos, ¿no? Acá solamente es una pincelada nada más. Tenemos superconductores, tenemos semiconductores que nosotros vamos a ir viéndolo poco a poco durante las clases, poco a poco. También tenemos otra clasificación en las fuerzas intermoleculares. Pues tenemos dipolo-dipolo, dispersión y también tenemos el puente de hidrógeno. Fuerzas intermoleculares vienen a ser intermoléculas, son fuerzas electromagnéticas, las cuales actúan entre moléculas o entre regiones ampliamente distantes de una macromolécula. O sea, es la interrelación que hay entre moléculas generalmente. Dipolo-dipolo, si tú enfocas, miren, cuando tenemos enlaces covalentes polares, se unen. Es por eso que se dice dipolo-dipolo, se le llama dipolos permanentes. Es casi idéntico a las interacciones que hay, interacciones iónicas, pero iónicas tienes que tener en cuenta que hay carga positiva y negativa, donde uno gana y el otro pierde electrones. En cambio acá no hay en forma total que ganas y pierdes, sino que forma vamos a decir, positivo y negativo, y el positivo y negativo se unen. Hay esas uniones, hay un cambio así, y tratan de unirse de esta manera. Miren, en la parte central tenemos negativo o positivo. Después abajo va a ser negativo y a la izquierda es positivo. O sea, tratan de reordenarse de esa manera. No pierden ni ganan, sino si tratan de ordenar de esa manera. Hay una fuerza electrostática que lo une ahí. En cambio, cuando son fuerzas de moléculas polares, se da generalmente en esto, los dipolos permanentes, ¿no? Ácido clorhídrico, bromídrico, hídrico, ¿no? Fuerza de dispersión o London. Esto cuando tenemos enlaces covalentes no polares. Por ejemplo, tenemos el flúor, el bromo, el nitrógeno y así, ¿se das cuenta? No hay dipolo-dipolo. Claro. Todos son negativos, todos son positivos. ¿Se dan cuenta? Pero tenemos el enlace puente de hidrógeno. Es exclusivo del hidrógeno. El hidrógeno se une con flúor, el oxígeno y el nitrógeno. De esa manera. Ahí tenemos, en otras palabras, con el ácido fluorhídrico, con el agua y con el amoníaco, por ejemplo. Pero el enlace en forma desordenada. Ahí tenemos un enlace por puente de hidrógeno del agua, por ejemplo. ¿Cómo se forma? Pero hay una exclusividad, especialmente del agua, ¿no? El agua tiende a tener un enlace por puente de hidrógeno, pero la característica que tiene es que forma un hexágono, donde tiene la parte de vacíos. Es por eso que tenemos, por ejemplo, el hielo, por ejemplo, flota en el agua. Los grandes geysers, tenemos que esos grandes bloques de hielo que están en el polo norte, sur, son los que flotan en el agua, por ejemplo, porque tienen por dentro es vacío. Así como la parte izquierda, por ejemplo. Es la estructura del hielo. Es agua, pero cuando se forma enlace por puente de hidrógeno, por dentro va a ser vacío. Y ese vacío es lo que hace que flote, pues. ¿Te das cuenta? Eso cuando está en sólido. Cuando está en líquido es desordenado en la parte B, la parte derecha. La geometría molecular y teoría de enlace indica cómo están distribuidos los compuestos en el espacio, ¿no? Ahí tenemos, hay lineales, hay triangulares, angulares, tetraédricas, pirámide trigonal, angular, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Tenemos ejemplos exclusivos que se dan, ¿no? También tenemos otra forma, tenemos lineales,
plana trigonal, por ejemplo, la que no cumple con cuando no cumple con el octeto, por ejemplo, tetraédrica cuando cumple con el octeto, el metano. La bipirámide trigonal, tienes una pirámide hacia arriba y es una pirámide hacia abajo, juntos, se unen. Tenemos el pentacloruro de fósforo, por ejemplo. La octaédrica, tenemos el hexafluoruro de azufre, por ejemplo. ¿Ya? Entonces lo podemos enfocar de esta manera. ¿Cómo se distribuye? En el espacio. O sea, todos los compuestos tienen una distribución cuando forman moléculas así, ¿no? En el espacio. Otra forma. Muy bien. Ese es uno. En la parte de... Voy a dejar de compartir. En la parte del otro tema es enlace. Vamos a ver acá. En tabla periódica. Voy a pasarlo ahorita de una vez. Ahí tenemos tabla periódica. Una reseña histórica de la tabla periódica, podemos decir que, bueno, pues, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido descubriendo nuevos elementos, nuevas características, ¿no? Que me indican tanto propiedades físicas como químicas de los elementos químicos. Inicialmente no había muchos elementos, pero posiblemente conforme ha ido avanzando el tiempo, se ha ido descubriendo, y más aún todavía en la actualidad se ha pronosticado elementos ya, y se dice los elementos futuros van a ser estos, ¿no? Tenemos a Johann Dobereiner con sus famosas tríadas, ¿no? Donde enfocaba de que lo ordenaba de acuerdo a sus masas atómicas, ¿no? También tenemos, y tenía propiedades tanto físicas como químicas similares, ¿no? Tenemos a John Newland con sus famosas octavas, ¿no? Que cada octavo elemento tenía propiedades similares, tanto físicas como químicas. Ahí tenemos, por ejemplo, concentrados. El litio, puerto de litio, 1, y voy hacia la derecha, 1, 2, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. El flúor y el sodio, ¿se dan cuenta? Clavado entre el elemento sodio, el litio, sodio, potasio y así sucesivamente, tienen características similares, ¿te dan cuenta? O sea, tú estás contando cuenta cada 8 elementos y tienes otro elemento más. No todos cumplen, ¿no? Conforme vas aumentando los elementos, simplemente se va haciendo mucho más difícil ese que cumple el octeto. Lo malo que tuvo acá es que se ordenó de acuerdo a sus masas atómicas, ¿no? Y vemos que todos los elementos químicos se ordenan de acuerdo a sus números atómicos. Algunas clasificaciones, también tenemos acá las octavas de Newland, el anillo de Chancourt-Royce, también igualito. Tú tienes un elemento, giraba así, como hacia abajo, cada vez. Cada vez que movías, en un punto llegabas y encontrabas un elemento similar al otro, de arriba hacia abajo. Y tenía propiedades tanto físicas como químicas similares. No en todos los elementos, es por eso. Y lo malo que lo ordenaban de acuerdo a sus masas atómicas. Dmitri Mendeleev, un ruso donde acá se le puede considerar, mira, estamos en el año 1834 a 1907. Este señor tiene la particularidad de que pronosticó, mira, ahí no había computadora, no había nada en ese tiempo. Pronosticó ciertos elementos con ciertas características y que con el tiempo dijo, esto se va a llamar así y tiene tales propiedades. Era un genio, ¿no? Y también hizo la ley periódica y pronosticó, e hizo una tabla periódica similar a la que nosotros tenemos. Conjuntamente con Lothar Meyer. Este acá era ruso, Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleev, y acá, Lothar Meyer, era alemán. Cada uno hizo una tabla periódica, pero en forma aislada. Uno en Alemania y en otro en Rusia. Coincidieron. Pero
¿Dónde está la genialidad en que Mendeleev pronosticó los elementos, ciertos elementos? Este señor no. Esa es la gran diferencia, ¿no? Tanto Mendeleev como Bayer ordenaron los elementos según sus masas atómicas. Ambos dejaron espacios vacíos donde deberían encajar algunos elementos entonces desconocidos. Pero Mendeleev lo hizo un poco más. Meyer dejó espacios vacíos. Dijo, va a haber ciertos elementos acá. Pero Mendeleev dijo, sí, va a haber, pero estos son los elementos, dijo, en estos espacios vacíos, que tienen ciertas características. No le dio el nombre, pero dijo, ¿sabes qué? Esto se va a llamar ECA. ECA tal cosa que puede ser así. Entonces, esa es la gran diferencia que hay. ¿Por qué se considera el padre de la tabla periódica a Mendeleev? Porque pronosticó los elementos, ¿no? Hizo una tabla periódica similar a la que nosotros conocemos actualmente, ¿no? Esa es su tabla periódica Mendeleev. Hasta esos elementos conocidos hasta ese entonces, ¿no? Moseley, ya estamos dentro de la época de la era nuclear. Entonces, eléctrica y nuclear, donde cogió los cátodos y comenzó a bombardear. Y es ahí donde tenemos, que te digo, los elementos químicos de acuerdo a sus números atómicos, ¿no? Dio la famosa ley periódica, tanto física como química, de los elementos varían periódicamente al aumentar su número atómico. Eso lo dijo, ¿no? Seaborg, hay algunos nuevos descubrimientos de algunos elementos más, donde tenemos en la tabla periódica, donde tenemos los lantánidos. Entonces ya tenemos con elementos que te digo en la tabla periódica. Imagínate una tabla periódica sin lo que está en la parte de abajo de esos elementos. Entonces Seaborg es el que aumentó ciertos elementos que en la parte de abajo, lantánidos y actínidos, ¿no? Interesante, son genios. Tenemos también a este señor se dice Seaborg, es la única persona que ha tenido un elemento, imagínate, ¿quién no quiere ser, por decir, recordado por todo el mundo, ¿no? Que el elemento químico tenga el apellido de este señor, ¿no? Es igual que Einstein, tiene ahí un elemento einsteinio, ¿te das cuenta? Pero inio, pero este señor es Seaborg, tiene su elemento. Bueno, o sea, por todas las generaciones que va a haber, simplemente se le va a recordar a este señor porque tiene el elemento químico igual que su nombre, ¿no? Bueno, ¿no? La geografía de la tabla periódica tenemos, en este caso, tenemos los metales de transición y metales de transición interna. Tenemos los bloques respectivos, ¿no? Importante, los grupos son las columnas, los periodos son las filas. Importante, ¿no? Ahí tenemos, los periodos son las filas y los grupos son la parte vertical, ¿no? Si tenemos nosotros la tabla periódica, metales alcalinos térreos, seguimos la secuencia, tenemos los grupos principales, tenemos los gases nobles también en la parte derecha, halógenos la parte del grupo 7, metales de transición la parte central, metales lantánidos y actínidos la parte de abajo. Voy a dar diferentes formas de tablas, ¿ya? Y acá tenemos una tabla principal, podemos tener 8 columnas, 1, 2, 3, 4. Anteriormente se dividía 1A, 2A, 3A y así sucesivamente. Aquí tenemos, miren, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Seguimos. Todos los elementos de transición y elementos de transición interna. Hay una subdivisión de semimetales, ¿no? Tenemos también esa configuración electrónica donde tenemos los alcalinos en NS1, terminan alcalinos térreos en NS2, los térreos en NS2, P1 y así sucesivamente, ¿no? Conforme se llenan los elementos químicos según la configuración electrónica, ¿no?
también lo hemos visto en la clase anterior. Grupo 1, 2, el S. Grupo que está en la parte derecha, el P, excepto el helio que tiene el S. El grupo de transición, el D, y el grupo de transición interna, el F. Terminan en eso. Por ejemplo, determinar la posición que ocupará un átomo cuya configuración electrónica termina en 5D. Tenemos 5DS. Ahí enfocamos. 5DS. Estamos entre la D. Está entre el grupo 3 al 12. Son elementos de transición. Vamos a ver. Está. Se trata de elementos post-framing. Estamos. Capa de valencia. Ya hemos visto nosotros en la parte de la configuración electrónica y números cuánticos. Basta el último electrón. Eso me indica para ver el número de grupo, la periódica en la cual está. Ahí tenemos, miren. Indica el periodo. Indica el último electrón en el orbital S. 1A. Indica el grupo, dime. Grupo, primero grupo A es. Sí, sí, sí. Los S, mira cómo se llenan. 1S, 2S, mira. S1, S2. S2 también en la parte del helio, el ejemplo. Mira acá, ve. Los D, los que están en la parte central. Los P, en la parte derecha. Los F, en la parte de abajo. S, P, D y F. Por si acaso esta información lo tienen todo ahí en la clase. Miren cómo se llena. Y tenemos todo. ¿Cómo deben terminar? Estamos. Por ejemplo, litio, tenemos así, tiene 13 electrones. Sodio tiene 11. Ahí está. Potasio tiene 19. Mira cómo se llena. Configuración electrónica. Rubidio. Estamos hablando de grupo 1. Cesio. Todos terminan S1, pero todos tienen periodos diferentes. Todos los elementos de un mismo grupo tienen una capa de valencia, el mismo número de electrones, en orbitales del mismo tipo. ¿Se encuentra? Tenemos. Pues todos terminan en S1. Igualito para el grupo 2, todos van a terminar en S2S, S, 2S al cuadrado, 3S al cuadrado, 4S al cuadrado, 5S al cuadrado, 6S al cuadrado. Así van a terminar. Las propiedades tanto físicas como químicas se da exclusivamente de acuerdo a la configuración electrónica de su capa más externa, ¿no? Elementos representativos son los elementos de 1A, tanto en la izquierda, los dos primeros, y en la parte de los no metales, a la derecha. Los metales de transición están en la parte central. Hay también metales de transición interna que están en la parte de abajo, ¿no? Y esa es la terminación que tienen, ¿no? Cuando tú haces la configuración electrónica. Por supuesto que también hay excepciones, ¿no? Si en todo sitio, en todo momento hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, con el zinc, con el cadmio, con el mercurio, son excepciones que se dan. Hay
hay una clasificación de metales, metaloides y no metales. Metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Los metaloides conducen la electricidad, pero en ciertas condiciones, con condiciones. Los no metales no conducen. Los metales son maleables y dúctiles. Los metaloides, en la mayoría, no son maleables ni dúctiles. En cambio, los no metales no son maleables ni dúctiles. Los metales son, su punto de fusión y ebullición son altos. Los metaloides son de intermedios y los no metales son muy bajos. La reacción C de electrones, los metales. Los metaloides se comportan como metal y no metal a veces. Los no metales no comparten electrones, no pierden electrones, sino comparten o aceptan electrones. Propiedades periódicas tenemos acá. Profesor, Dime. sí, disculpe, todos los metaloides pues, pueden ser elementos semiconductores. Claro, en la mayoría de los casos, pues, claro. En la mayoría. Tenemos, vamos a hacer una exposición también, porque se da trabajos, para que pongan la parte de semiconductores, superconductores, y también otro grupo va a ser, por ejemplo, por grupos, van a ser, por ejemplo, lo referente a la parte de, ¿cómo se ve acá? El estudio de los semimetales, exclusivamente semimetales. Profe, ¿pero por qué semimetales? Porque tiene mucha aplicación en la parte de electrónica. ¿Estamos? Entonces hay que darle prioridad para que usted tenga ese conocimiento amplio. Si tú enfocas, mira, yo estoy pasándolo así, porque es bastante... Profe, Dime. pero ¿por qué me hace eso? No te entendí esa parte. No, o sea, o sea, yo dije una cosa y usted me está, no sé, estoy quedando mal con los compañeros ahorita. No, yo te estoy diciendo lo siguiente. Como resumen, la parte de tecnología y materiales está muy ligada a la parte química, si ustedes se enfocan. En la parte química, para saber o tener conocimiento de tecnología y materiales, por lo menos se tiene que tener la idea de tabla periódica, 1, enlaces químicos, 2, lo que hemos hecho, y la configuración electrónica, con sus números cuánticos, por supuesto. Teniendo como base esto, ya podemos ver más o menos o entender cómo se dan las aleaciones, cómo se dan para, por ejemplo, todo ese mundo que hay para polímeros, para, por ejemplo, para enlaces materiales metálicos, cerámicos, todo lo que hemos visto como esencia, como puntos claves que vamos a estudiar durante todo este ciclo, solamente la idea, nada más, ¿te das cuenta? Entonces, yo puedo dar una clase, pero si me detengo acá totalmente, nunca vamos a acabar. Porque esto de acá es una clase que te digo, exactamente de química. Pero yo tengo que dar una pincelada, ¿para qué? Para que ustedes tengan la idea general de lo que es, de lo que vamos a ver posteriormente en lo que se refiere a la ciencia de los materiales, ¿no? Esto exclusivamente es por eso que en ingeniería mecánica, por ejemplo, lo llevan química aparte y después lo llevan ciencia de los materiales aparte. Y esa ciencia de los materiales lo dividen en 2 semestres todavía. Ciencia de los materiales 1 y ciencia de materiales 2, porque es muy amplio. En cambio, nosotros estamos haciendo, entre comillas, y es por eso que yo estaba de acuerdo, y hace tiempo, que se lleve química aparte y ciencia de los materiales aparte, después se unen, llevando este curso. ¿Por qué? Porque es demasiado amplio. Yo tengo que dar pinceladas. Entonces no podemos abarcar todo. Entonces, pero van a tener ustedes la idea general de todo para poder aplicarlo. Más aún, ¿en qué sentido? En la parte de
especialmente de sus propiedades, tanto físicas como químicas. A ustedes les interesa exclusivamente más, porque tiene bastante aplicación, es la parte de los semimetales, los metaloides. Ese tiene bastante aplicación en la parte de electrónica, por ejemplo. Entonces, es ahí donde nosotros también vamos a incidir, pero no tanto. Pero sí la idea que tengan ustedes que sí hay bastante incidencia en eso. Pero también tenemos que dar una vuelta por otros materiales. Los poliméricos, por ejemplo, la parte de polímeros. Vemos que la parte de polímeros es un campo muy, muy amplio en estos momentos, que ha abarcado casi todo, no digo todo, casi todas las cosas. La química orgánica se ha despegado de esta manera. De tal manera que la parte de polímeros tiene mucho más importancia en estos momentos que otras sustancias más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú tienes un avión que te digo es a base de polímeros. Todo el caparazón, toda la carcasa, todo es a base de polímeros. ¿Te das cuenta? Tienen que ser polímeros especiales que resistan, sean termoestables, que resistan altas temperaturas y también fuerza del viento. Imagínate, viene un tifón, el avión está pasando por ahí, el avión solamente se mueve ahí, pero no, el tifón que es fuerte no lo va a destruir, pues, ¿de acuerdo? A no ser que sea demasiado fuerte, pues, ¿no? Pero tratar en lo posible de que esos aviones resistan esa fuerza, esos vientos, ¿no? Entonces, de eso se trata el estudio de la ciencia de los materiales, donde hay un sinnúmero de cosas que por estudiarlo ahí, ¿no? Por estudiar. Queda, que te digo, queda corto el tiempo, por eso estoy pasando así pinceladas, corto el tiempo en lo que se refiere a la parte de este tema, ¿no? Acá en verdad debería ser, por ejemplo, un tema, la parte de, ¿cómo se llama este acá? La parte de enlaces químicos. No estaría dictando tabla periódica. Ya yo tengo que suponer que ustedes saben tabla periódica. Pero no es así, pues. Es que ustedes no llevan el curso de química, entonces tengo que dar la idea general. Pero si tú enfocas, mira, estoy dando así nomás pinceladas. Me gustaría a mí, por supuesto, pero eso ya tendría que cambiarse la parte curricular, todo, ¿no? Ya se ha propuesto ya que haya una división, donde se enseñe primero el alumno de ingeniería electrónica, primero tenga conocimiento de química. La base de toda ingeniería es la matemática, la física y la química. Ya entra ahí a la biología también. Pero la base principal es matemática, física y química. ¿Ustedes qué tienen? Solamente matemática y física. ¿Y química? ¿Cómo se forma un ingeniero? Tienen que tener los tres. Entonces, pero ya se está haciendo los respectivos cambios posteriormente para que no haya ese tipo de corte. Y acá es la única facultad que no tiene. Después todas las ingenierías tienen. Entonces, más o menos para que tengan la idea, chicos. Quiero terminar esta pincelada, porque esta parte de acá de energía, ¿qué te digo? De tabla periódica, es solamente la esencia nada más que estoy indicando para que ustedes tengan una idea general de lo que es la tabla periódica. ¿Estamos? ¿Está bien? Hola. Sí, profesor, está bien. Ya. Estábamos energía de ionización o potencial de ionización. Es la energía mínima para poder arrancar un electrón. ¿Te das cuenta? Yo tengo M es metal, E mayúscula es la energía que tú requieres, necesitas mínima para que tú puedas arrancar ese electrón, salga volando y tú tengas un metal como ion. ¿Te das cuenta? La energía de ionización, esta vez, si tú quieres arrancar un electrón, tienes una energía de ionización, por ejemplo, 1000 kilocalorías. Si yo quiero arrancar otro electrón, ya no necesito 1000, voy a necesitar 2000 calorías.
Si quiero arrancar otro electrón, voy a necesitar ya no 2000, sino 10.000 calorías. ¿Por eso por qué? Porque los electrones, cada vez que tú estás sacando, los electrones se están juntando mucho más al núcleo, se están pegando. Entonces va a ser mucho más difícil de arrancar ese electrón. Por lo tanto, necesitas mayor cantidad de energía. ¿Te das cuenta? Cuanto más cerca los electrones estén al núcleo, es mucho más compacto, más fuerte y más difícil de arrancar ese electrón. Más aún, si tú tienes, por ejemplo, los electrones que están así configurados como un gas noble, peor todavía, porque está fuerte, es difícil de poder arrancar esos electrones que están así. ¿Te das cuenta? De tal manera que la energía de ionización son, el primero es menor que el segundo y así sucesivamente. Conforme quieres sacar los electrones, mayor cantidad de energía requiere, ¿no? Eso es lo que te decía. Un electrón, mira, fácil de sacarlo. El segundo electrón está más cerca al núcleo. El tercer electrón, más todavía, ¿te das cuenta? Es mucho más fuerte, ¿no? Bueno, esos son, ¿qué te digo? Gráficos en la cual te indica cómo es para cuando tú sacas aplica la primera energía de ionización y así sucesivamente con algunos metales. Y aplica la primera y la segunda y así. El potencial de ionización o energía de ionización me indica lo siguiente, ¿no? Tiene valores donde vamos a ver cómo va el incremento, ¿no? El incremento, por ejemplo, en el periodo va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba también aumenta, ¿no? En el grupo, ¿no? Otra forma de verlo es de esta manera. Hacia la derecha aumenta, de abajo hacia arriba aumenta la energía de ionización. Si tú tienes una tabla periódica, va a ver valores. Tú buscas energía de ionización o potencial de ionización, vas a ver eso. Por supuesto que a veces baja un poquito, pero después sube todo. El radio atómico es, en este caso, la distancia entre dos átomos iguales están enlazados entre sí, la mitad. ¿Cómo varía en la tabla periódica? De arriba hacia abajo aumenta y en el periodo disminuye. Ahí tenemos. ¿Te das cuenta? Profe, pero usted está haciendo lo contrario. Mira, si de izquierda a derecha disminuye, de derecha a izquierda aumenta, ¿no? Es lo que te está haciendo acá. De arriba hacia abajo, en este caso, de arriba hacia abajo aumenta y de derecha a izquierda aumenta también. Depende cómo lo lea. Pero también tenemos radios atómicos. Hay también cómo se enfocan. También en la tabla periódica también tenemos los radios atómicos. También hay valores. Iónicos cuando uno gana y el otro pierde el electrón. Ahí tenemos los cationes cuando pierden. Tenemos aniones cuando ganan. Los cationes generalmente son los metales los que pierden. Los aniones son los no metales los que ganan. Ahí tenemos. Tenemos el litio, por ejemplo. El litio pierde, mira, de ser grande se chica. Y el flúor es pequeño, después cuando gana, se agranda. Ahí tenemos el primero. Cation siempre es más pequeño que el átomo. Anión es el más grande que el átomo, ¿no? Hay también radios atómicos e iónicos, ¿no? Catiónicos es lo que ha perdido electrones. Entonces, si es grande, va a achicarse. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el litio. El litio, solamente el litio. El litio tiene 123 inicialmente, pero cuando pierde electrones ya no tiene 123, tiene 60. O sea, se ha achicado demasiado porque ha perdido un electrón. ¿Te das cuenta? Hay elementos, iones isoelectrónicos. Esos iones isoelectrónicos tenemos, que te digo, cuando los electrones tienen la misma cantidad de electrones, ¿no? Afinidad electrónica. Bueno, me quedo acá en afinidad electrónica, ¿ya? Para ver, eso lo hago en la otra parte, cuando estemos por grupos, ¿ya? Si no, no vamos a terminar. Y después seguimos con todo lo demás. ¿Estamos? En el 90G
Sigo la parte para terminar en la tabla periódica. Y también el 91G también igualito lo termino ahí. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, profesor. Muy bien. A las 9:45 ahí entramos para el 90G, ¿ya? Y estén listos todos para sus exposiciones también. Chicos, nos vemos, cuídense. Voy a dejar de grabar y entro al 90G. Ok, profesor. Ok. Muchas gracias, profesor. Igualmente. Sí, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profesor. Nos vemos.